A telenovela is a Latin America serial drama similar to a soap opera, but very dramatic. Think lots of fainting and slaps. First, we will watch a clip from A Corazón Abierto with both Spanish and English subtitles. Vamos a celebrar, Andrés, que pueden operarte de tu aneurisma. ¿Crees que no mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quieres oírme un segundo? No es lo mismo porque hoy en la morgue del Hospital Santa María hicieron una réplica de la cirugía de un aneurisma en la misma arteria en el polígono de Willis. ¿Y adivina qué? Fue todo un éxito. ¿Ah, sí? Bueno, lamento decirte que cadáver es un cadáver y jamás va a ser como un paciente real, vivo. Bueno, y yo lamento decirte que eres la persona más negativa que conozco en la vida. Andrés. No es cuestión de ser negativo. ¿Cómo que no? No, estoy siendo realista. Yo entiendo lo complejo, lo que yo tengo, ¿me entiendes? No es fácil. ¿Quién operaría? Operaría Navarro, autorizado por CPA. ¿Pero por qué? Sí. Porque ¿qué importa? ¿Qué importa, Andrés? La operación es viable. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? La operación es viable, Andrés. Vamos a celebrar, Andrés, que pueden operarte de tu aneurisma. ¿Crees que no mismo? Vamos a celebrar, Andrés, que pueden operarte de tu aneurisma. Otra vez con lo mismo. Otra vez con lo mismo means again with the same thing. It's an expression commonly used when someone is sick of hearing something, like here we go again. So apparently, they've had this conversation before. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quieres oírme un segundo? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quieres oírme un segundo? ¿Quieres oírme un segundo translates to want to hear me for a second? In this case, Violeta is trying to convince Andres to listen to what she has to say. This is a very common expression to use when you're trying to have a conversation, but the listener is not being very cooperative. For example, sé que estás molesto, pero ¿quieres oírme un segundo? No es lo mismo porque hoy en la morgue del Hospital Santa María hicieron una réplica de la cirugía de un aneurisma en la misma arteria en el polígono de Willis. ¿Y adivina qué? Fue todo un éxito. No es lo mismo porque hoy en la morgue del Hospital Santa María hicieron una réplica de la cirugía de un aneurisma. Replica means replication or reproduction. In this case, Violeta is saying that the doctors at Santa Maria Hospital performed a reproduction of the surgery on a corpse. But again, be careful. Réplica can also mean reply. For example, ¿cuál es tu réplica a la pregunta? Y adivina qué means and guess what. Just as in English, it's an expression used to emphasize something. In this case, Violeta emphasizes the positive news by saying, y adivina qué, fue todo un éxito. ¿Ah, sí? Bueno, lamento decirte que cadáver es un cadáver y jamás va a ser como un paciente real, vivo. Ah, sí. Bueno, lamento decirte que un cadáver es un cadáver y jamás va a ser como un paciente real, vivo. Lamento means I'm sorry. In this case, Andres is using it sarcastically to argue with Violeta and tell her that a corpse is not the same as a living patient. The way to use lamento is saying yo lamento or simply lamento. For example, yo lamento mucho lo que sucedió. Or lamento haber gritado. But lamento can also mean something else. As a noun, it is something like an expression of sorrow. Jamás means never. Here, Andres is saying that operating on a corpse will never be the same thing as operating on a living patient. Both lamento and jamás are some of those Spanish expressions that are hard to really grasp without understanding their context and how they are used in real conversations. Although watching real-world videos like this one is a great start, there are simpler, easier ways in which you can practice your Spanish while at the same time enjoying your favorite movie clips, songs, TV shows, and even TED Talks.
FluentU has countless videos that you can easily choose from. Includes interactive subtitles where every vocabulary word is explained, so you never get lost. Plus, it has personalized quizzes and speaking questions to make sure you learn as much as possible. Click on the link in the description to get a free trial now and start learning in a real, fun way today. Y yo lamento decirte que eres la persona más negativa que conozco en la vida, Andrés. Y yo lamento decirte que eres la persona más negativa que conozco en la vida, Andrés. Pay close attention because here Violeta is using one of the expressions that we learned before. As Andrés said, lamento decirte que no es lo mismo, Violeta replies the same way by saying, y yo lamento decirte que eres una persona muy negativa. Do you see how she's using the same words to retort with sarcasm? La persona más negativa means the most negative person. And notice how the word order is different from English. La persona más negativa. Violeta is saying that Andrés has a very bleak view on the situation and is not being very optimistic. Andrés. No es cuestión de ser negativo. ¿Cómo que no? No, estoy siendo realista. No es cuestión de ser negativo. ¿Cómo que no? Estoy siendo realista. As used here, cuestión is a noun that means issue or matter, like in this case, where Andrés is pointing out that it's not a matter of being negative. No es cuestión de ser negativo. Another example of this use could be una cuestión de honor. Cuestión can also mean question or critique. As a verb, it can be used to say you want to question something. For example, ¿vas a cuestionar mi decisión? Realista means realistic. Therefore, altogether, no es cuestión de ser negativo. Estoy siendo realista means it's not a matter of being negative. I'm being realistic. Yo entiendo lo complejo, lo que yo tengo, ¿me entiendes? No es fácil. Yo entiendo lo complejo de lo que yo tengo. ¿Me entiendes? No es fácil. Complejo means complex, and it is an adjective used to describe complicated situations, like in this case, Andrés' disease. ¿Me entiendes? Is a very common expression similar to, do you understand? So basically, Andrés is saying that he, as a doctor, understands the complexity of his situation, and it's not easy. ¿Quién operaría? Operaría Navarro, autorizado por Cepeda. ¿Pero por qué? Sí. ¿Quién operaría? Operaría Navarro, autorizado por Cepeda. ¿Pero por qué? Operaría means would operate, as it is the third person conditional conjugation of the verb operar, meaning to operate. Here, Andrés is asking who would operate on him if he decided to go ahead with the surgery. This is why the verb is conditional. Violeta then replies that the operation would be performed by Navarro, another doctor. Autorizado means authorized. This means that Navarro, the operating doctor, would be authorized by Cepeda, another higher-ranked doctor. Porque ¿qué importa? ¿Qué importa, Andrés? La operación es viable. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? La operación es viable, Andrés. ¿Por qué qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa, Andrés? La operación es viable. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? La operación es viable, Andrés. ¿Qué importa means why does it matter? In this case, Violeta is using this expression in exasperation as she feels Andrés is missing the important point of the conversation. Viable means viable or possible. Here, Violeta asks him if he understands that the operation is a real possibility or that la operación es viable. Okay, now get ready because we will now watch the full scene without subtitles. Vamos a celebrar, Andrés, que pueden operarte de tu aneurisma. ¿Crees que no mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quieres oírme un segundo? No es lo mismo porque hoy en la morgue del Hospital Santa María hicieron una réplica de la cirugía de un aneurisma en la misma arteria en el polígono de Wills. ¿Y adivina qué? Fue todo un éxito. ¿Ah, sí? Bueno, lamento decirte que cadáver es un cadáver y jamás va a ser como un paciente real, vivo.
Bueno, y yo lamento decirte que eres la persona más negativa que conozco en la vida. Andrés. No es cuestión de ser negativo. ¿Cómo que no? No, estoy siendo realista. Yo entiendo lo complejo, lo que yo tengo, ¿me entiendes? No es fácil. ¿Quién operaría? Operaría Navarro, autorizado por CPA. ¿Pero por qué? Sí. Porque ¿qué importa? ¿Qué importa, Andrés? La operación es viable. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? La operación es viable, Andrés. If you like this format of telenovela and want to learn more Spanish easily while enjoying your favorite TV shows, songs, and movie clips, check out this video from FluentU where we will be going over a scene from the show Friends. I'll see you there!